Dios les bendiga más y bienvenidos una vez más a esta su programación, Punto de Esperanza con Alberto Tejeda, dándole gracias al Señor por la oportunidad que Él me da de compartir con cada uno de ustedes. Día de hoy queremos mirar en el libro de Mateo, capítulo 5, empezando en el verso 13, donde dice la palabra de Dios. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y vamos a hacer un pequeño comentario sobre este versos y algunos versos bíblicos más que hablan acerca del propósito de Dios para nuestras vidas, el propósito de Dios, ¿verdad? Con el sacrificio de Cristo y todas las cosas que nosotros miramos en la palabra del Señor. Entonces, este verso se está refiriendo al propósito con el cual Dios llamó a cada uno de los escogidos para predicar el mensaje de reconciliación a todo el mundo. Sí, porque hay un grupo de personas, hombres y mujeres, que fueron escogidos para proclamar el mensaje de reconciliación, el mensaje que Dios nos reconcilia a través de Cristo consigo mismo. Y cuando nosotros leemos este verso aquí, Jesús se está refiriendo a personas que fueron escogidos con este propósito de predicar las buenas nuevas de salvación. Él está hablando a los judíos que fueron llamados para predicar acerca de la venida del Mesías. Él nos habla también a nosotros que fuimos llamados para predicar acerca de lo que el Mesías hizo en la cruz del Calvario. Y Jesús dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Hay muchos versos en la palabra de Dios que nosotros podemos leerlo y pueden ser ofensivos en gran manera para nuestras vidas. Y tenemos que entender que Cristo habló de estos versos en tiempos diferentes. En tiempo como cuando las personas pensaban diferente, las personas hablaban diferente. La parte que se oye ofensiva de lo que Jesús está diciendo aquí es cuando dice, ¿con qué será salada? No sirve más para nada. Diciendo con esto, si nosotros no cumplimos nuestro propósito en Dios de predicar el evangelio de reconciliación, entonces no servimos para nada, sino para ser echado y ser pisoteado por los hombres. Y tenemos que entender que la palabra de Dios no siempre se puede leer en una forma, ¿verdad? Literalmente. Y la razón es, Jesús no se está refiriendo a los seres humanos, Jesús no se está refiriendo a los cristianos en este verso. Pero él claramente se está refiriendo a la sal. ¿Qué pasa cuando la sal no puede hacer su trabajo? ¿Qué pasa cuando la sal pierde su sal? Entonces tiene que ser echada afuera y es entonces pisoteada por los hombres. ¿Ve Dios a la raza humana como la sal? Claro que no, aunque la sal es parte de la creación de Dios, pero la sal no fue creada a la imagen y semejanza de Dios. Y nosotros necesitamos aprender a leer la palabra de Dios en una forma que no sea ofensiva para la raza, ¿verdad? Y la creación de Dios, en una forma que no sea ofensiva para nosotros los seres humanos. Y no estoy diciendo con esto que a veces nos vamos a leer algunos textos y nos vamos a sentir ofendidos, pero este verso claramente no está hablando que nosotros los hombres, cuando no podemos completar el propósito de predicar el evangelio, entonces no servimos para nada y necesitamos ser pisoteados por los hombres. Él se está refiriendo al azar, eso es lo que le pasa al azar. Si miramos el próximo verso, el verso 14, dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre Celestial que está en los cielos. Jesús está hablando en este verso, le está hablando a los judíos
la mayoría que habían creído en Él o que estaban creyendo en Él, que estaban escuchando la palabra de sabiduría, que ahora que había luz en sus vidas, que ahora que ellos eran, podemos decir, faros de luz, ellos no podían esconder esa luz que había dentro de ellos. Ellos estaban llamados a predicar el Evangelio, a vivir la vida santa, la vida gloriosa que Dios había puesto en cada uno de ellos. Cuando nosotros miramos a través de la historia, Dios nos llamó a todas las personas para que pudieran predicar la palabra de Dios, para que pudieran vivir el Evangelio aquí en la tierra. Y digo esto porque en el Antiguo Testamento podemos ver que de muchas naciones Dios cogió solamente a una nación, la nación de Israel, para predicar el mensaje del Mesías, el mensaje de la salvación. Dios le dio una promesa al padre Abraham. Él le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y asimismo, el día de hoy, nosotros, la iglesia, lo que hemos creído en Cristo, nosotros somos como el Israel del Nuevo Testamento, que fuimos llamados no para predicar odio en contra de la gente, no para predicar perdición o para predicar juicio, pero fuimos llamados para predicar el mensaje de reconciliación, las buenas nuevas de salvación, que Dios en Cristo reconcilia todas las cosas con Él. Y no podemos quedarnos callados con el Evangelio. Necesitamos compartirlo. Y sabemos que la salvación de Dios es para todos los hombres. No solamente los cristianos, pero las personas que no han conocido el Evangelio o que no son cristianas, también están en el plan de Dios de salvación. Y nosotros nos preguntaríamos, pero si todos son salvos, entonces ¿para qué predicar la palabra de Dios? ¿Para qué enseñarle a las personas acerca del Evangelio? La razón por la cual nosotros lo hacemos porque fuimos llamados, fuimos dirigidos para hacer esto, para predicarle al mundo que Dios en Cristo Jesús ha reconciliado todas las cosas con Él. Estaba escuchando un joven que decía que antes de hacer una operación, el cirujano primero hace un hoyito. Y yo también he tenido una pequeña cirugía, ¿verdad? Donde él hace un pequeño hoyo en dos partes de la piel y por ahí puede entrar y puede hacer el trabajo que se necesita hacer adentro. Muchas de las operaciones que se realizan el día de hoy son hechas de esta forma. Se hace un pequeño hoyo en dos partes de la piel para con las máquinas o con las pinzas poder entrar dentro y completar el trabajo que se tiene que realizar. Y con esta misma razón Dios ha escogido a muchos de nosotros. ¿Me entiende? Para a través de nosotros trabajar, hacer el trabajo que Dios necesita hacer en toda la raza humana. Dios quiere, el Señor quiere que todos los hombres escuchen el Evangelio, que todos los hombres escuchen acerca de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz de Calvario, no para condenación. Muchas veces nosotros tenemos la mala costumbre de pensar o de creer, le voy a predicar a las personas el Evangelio para que su vida no sea culpa mía, que ellos no escucharan el Evangelio y que ellos se pierdan, que ellos se vayan a la condenación eterna y que se pierdan solamente porque yo no le prediqué. Nosotros no predicamos con esta mentalidad, nosotros no pensamos que si no predicamos el Evangelio la gente se va a perder. No, la gente un día serán salvas, pero ellos aún así necesitan escuchar el mensaje de reconciliación. Hay muchos de ellos que se convertirán al Evangelio, harán caso al Evangelio y vivirán una vida para agradar y servir al Señor. Los demás, Dios lidiará con ellos a su tiempo. Dios lo va a cambiar, Dios lo va a transformar, sea en esta vida o sea en la vida venidera. Gloria sea el nombre maravilloso de Jesús. Y esto es lo que la palabra de Dios nos habla y nos explica a través de toda la historia. Gloria sea el nombre de Cristo. Entonces Dios tiene un propósito para nosotros, para la iglesia. Hemos sido llamados para predicar este mensaje de salvación, este mensaje de reconciliación. En Juan capítulo 10, verso 10, dice la palabra de Dios, el ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vidas y para que la tengan
en abundancia, cuando nosotros vemos el trabajo, el propósito de Satanás es un propósito universal, diciendo con esto que él ha traído dolor, él ha traído sufrimiento a toda la raza humana. No hay nadie en este mundo, el mismo Jesús tuvo que experimentar, ¿me entiende? El sufrimiento y el dolor que el enemigo, Satanás, el enemigo de nuestras almas, trae en contra de cada uno de nosotros. Y de esta misma forma, como el enemigo trae sufrimiento, como el enemigo trae dolor, asimismo Cristo vino para dar salvación, para dar liberación a la raza humana, a cada uno de nosotros. Dice la Biblia, el ladrón no viene para robar, o el pecado, ¿me entiendes? Es una mejor descripción del ladrón antes que el mismo Satanás, porque el mismo Satanás cayó víctima del pecado. Aunque él fue creado como una criatura maravillosa, una criatura buena, una criatura perfecta delante de la presencia del Señor, dice la palabra de Dios que el pecado, el ego de Satanás, hizo que él cayera, hubo una caída. Entonces dice la palabra de Dios, el ladrón, que es el pecado, solo viene para robar, solamente viene para matar y solamente viene para destruir. Pero Cristo dice, yo he venido para que tengan vidas y para que la tengan en abundancia. Y yo no creo que este verso bíblico es solamente para aquellos que fuimos predestinados para predicar el evangelio, no. El verso bíblico es para toda la raza humana, para todos los seres humanos que hemos vivido, ¿verdad? Y que hemos caminado sobre esta tierra. Romanos capítulo 14, verso 9 dice, porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Nosotros no tenemos que traducir este verso, ¿me entiende? Porque la palabra de Dios es su propio intérprete. Pero cuando yo leo versos como esto, ¿me entiende? ¿Qué interpretación puede darle mi corazón? ¿Qué interpretación puede darle mi mente? ¿Verdad? Dice, porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Y esta es una palabra maravillosa. El Señor es nuestro Señor. No solamente yo como creyente, no solamente yo como cristiano, pero Él es el Señor de todos los muertos y Él es el Señor de todos los vivos. Muchas veces nosotros hacemos diferencia. No solamente Él es Señor de aquellos que hicieron la oración de fe, no solamente Él es Señor de aquellos que se arrepintieron o de aquellos que tienen buenas obras, pero eso no es lo que enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios enseña que Él es Señor de todos. Y por esta razón Él murió en la cruz del Calvario. Por esta razón Él derramó su vida para pagar el precio por cada uno de nosotros. No que Dios odió a alguno y amó a otros. No que Dios condenó a los perdidos para siempre y que salvó a los salvos para siempre. No, pero Él vino para salvarnos a todos. Porque para Cristo murió y resucitó para ser Señor en su vida, no tanto de los muertos, pero también ser el Señor de los vivos. Y llegará un tiempo, dice la palabra de Dios, donde toda lengua confesará, la que están en arriba, la que están en la tierra, la que están debajo de la tierra. Llegará un tiempo, no sé cuándo será ese tiempo, ¿me entiendes? Pero llegará un tiempo porque Dios no es limitado por el tiempo como somos nosotros. Delante de la presencia de Dios el tiempo no existe, solamente en nuestra experiencia que nosotros vivimos existe el tiempo. Pero dice la palabra de Dios, llegará un tiempo donde todas las lenguas confesará que Jesús es el Señor. Isaías capítulo 46, verso 10 dice, que declaró el fin desde el principio y desde la antigüedad, lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Dice el Señor, maravilloso verso. Isaías está diciendo aquí, aleluya, que declaró el fin desde el principio. Dios declaró el fin, lo que iba a suceder al final, desde el principio o desde la antigüedad. Dice, lo que no ha sido hecho, yo digo, mi propósito, el propósito de Dios será establecido. ¿Cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios fue de crearnos a nosotros
para que nosotros tengamos comunión con Él. La Biblia dice que Dios venía y hablaba con el hombre y la mujer, o Adán y Eva, como nosotros decimos. ¿Me entiendes? Dios venía y hablaba con ellos, tenía comunión con ellos porque Dios amaba al hombre y a la mujer y quería tener comunión con ellos. Pero la historia dice que el hombre y la mujer cayeron en este terrible enemigo, ¿me entiendes? El pecado, que el pecado no es una cosa, sino solamente la ausencia de amor, la ausencia de Dios es lo que es el pecado. Entonces ellos cayeron en este pecado, fallaron en contra delante de la presencia de Dios. Y nosotros pensamos que el propósito de Dios fue quebrantado para siempre. Nosotros pensamos que lo que Dios quería desde el principio se terminó, pero es todo lo contrario. Aquí Isaías lo está profetizando lo que dice Dios. Dice, mi propósito será establecido. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Condenar al hombre para siempre en el infierno. Ese no es el propósito de Dios. Dios ni habla de esto. ¿Me entiendes? El propósito de Dios será establecido y todo lo que yo quiero lo realizaré. Y es que nosotros los seres humanos, todos nosotros, los que estamos vivos y los que estamos muertos y los que estén muertos, que podamos tener comunión, podamos tener paz y poder hablar en la presencia del Señor. Entonces, si leemos este mismo profeta, Isaías capítulo 14, verso 27, si el Señor de los ejércitos no ha determinado, ¿quién puede frustrarlo? En cuanto a su mano extendida, ¿quién puede volverla atrás? Si Dios quiere hacer algo, no hay nadie que lo pueda detener. No hay nada. A veces nosotros pensamos que nosotros tenemos el libre albedrío y que Dios no puede violar nuestro libre albedrío, que si yo escojo el infierno por toda una eternidad, entonces ya eso es culpa mía, pero no es culpa de Dios. Ahora, en el propósito de Dios no está de que nosotros o que ninguna criatura del Señor viva toda una eternidad en el infierno. Ese no es el propósito de Dios. Eso puede ser lo que alguno de nosotros querramos, vivir para siempre separado de Dios, vivir para siempre separado de la presencia de Dios, pero al final no es lo que va a pasar. La voluntad humana o el libre albedrío humano no va a ganar. Yo creo que la gracia de Dios es irresistible. Dios a través de su gracia, y con esto Él no está violando, como nosotros decimos, nuestro libre albedrío, pero Él hará que cada hombre, que cada mujer pueda amarle, que cada hombre y que cada mujer pueda volverse a Él y pueda conocer el Evangelio. Jesús dice en la Biblia que Él fue a lo más profundo de la tierra y predicó el Evangelio, oiga esto, el Evangelio de salvación, aquellas almas que estaban esclavizadas en el infierno. Él fue y le predicó el Evangelio de amor, el evangelio de salvación, con el propósito solamente de cambiar sus corazones, de hacerlos que ellos se vuelvan a Dios y que ellos crean y tengan una relación personal delante de la presencia de Dios. Así como predicó él aquí en la tierra, él también predicó en los lugares más profundos, en el Hades, como nosotros lo conocemos, el lugar de los muertos. Gloria sea el nombre maravilloso de Dios. Entonces, esa es la explicación o podemos decir, la reacción que yo le puedo dar a esta parte de la palabra de Dios que ha sido muy mal interpretada en los últimos 500 años. Filipenses capítulo 3, verso 14 dice, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es el premio de nosotros los cristianos, de los hijos de Dios? El premio está en que hemos sido llamados para predicar la palabra de Dios, para hablar acerca del mensaje de reconciliación a todos los hombres. Recuerdo la historia de aquellos leprosos que estaban fuera de la ciudad, ¿me entiende? Y dice la Biblia que los asirios estaban sobre Judá o sobre Israel y de repente ellos salieron huyendo. Y cuando estos leprosos caminaron entre el campamento del enemigo de Dios, dice que ellos encontraron grandes riquezas, muchas comidas, el pueblo se estaba muriendo con hambre y todas esas cosas. Y cuando estos hombres, estos leprosos, se vieron con comida, se vieron con tanta prosperidad, con tanta riqueza, por un tiempo ellos pensaron, vamos a quedarnos con esto. No, pero ellos volvieron al pueblo. Ellos le dijeron, aún en su enfermedad, oiga, hemos encontrado, Dios ha limpiado el campamento de nuestros enemigos y sus riquezas han quedado ahí.
vengan con nosotros y disfruten de todas las riquezas y de toda la gloria maravillosa de Dios. Y es la razón por la cual nosotros hemos sido llamados. Y eso es lo grandioso de ser llamado por Dios, que fuimos llamados para decirle al pueblo, para decirle a las criaturas de Dios, dónde es que están las riquezas, dónde es que está el bienestar de toda la raza humana, el cual se encuentra en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria sea el nombre de Dios. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús, me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Verdad? El pecado es siempre esa ley que nos está bajando hacia abajo. El pecado no quiere que nosotros seamos lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero el apóstol Pablo dice, aleluya, que la ley del Espíritu, no la ley de la letra, pero la ley del Espíritu, lo ha libertado a él, el Espíritu Santo de Dios, que ahora moraba en su vida, lo había libertado, gloria sea el nombre de Dios, de la ley del pecado y de la ley de la muerte. Y así Dios va a libertar a toda su creación, a cada uno de nosotros. Él nos va a libertar para que nosotros podamos ser libres, para que nosotros podamos tener una verdadera relación con nuestro Padre Celestial. Amén. Esperando que este mensaje haya sido de ayuda a cada uno de ustedes. Gloria sea el nombre de Dios. La paz y la misericordia de Dios sea con usted y hacia adelante en el nombre de Jesús.